¿Qué tal, Oasis? Bienvenidos a la clase número 10. En teoría 10 semanas, en teoría 10 clases que hemos visto juntos y que hemos avanzado. Hoy la clase tiene dos bemoles. El primero es el hecho de que es la número 10. En la Biblia el número 10 es prueba, significa prueba. Así es que básicamente esto va a ser una buena prueba, ¿verdad? Y el siguiente es el hecho de que la número 10 va de la mano con la número 11. No podemos entender la 10 sin la 11 o el tema de hoy sin el tema dentro de 8 días. Así es que presta mucha atención a este tema y conjúgalo con la siguiente semana, con el tema de la siguiente semana, porque van de la mano. Uno sin otro no se pueden entender cabalmente o completamente. Así es que comenzamos Oasis, clase número 10. Vamos hoy a estar hablando acerca del discipulado y qué importante es el discipulado en la vida del cristiano. Como Ministerios Manantial de Vida tenemos una visión y una misión. Y dentro de la visión y de la misión tenemos proyectado cómo llegar ahí en base a 5 identidades que el ser humano tiene delante de Dios. Una va avanzando con la otra conforme creces espiritualmente, maduras espiritualmente y sigues dando frutos en el caminar de tu vida cristiana. No recuerdo si los he mencionado tal vez en un video atrás, pero si no te los voy a mencionar ahora. Nosotros enseñamos que hay conocidos de Dios y conocidos que conocen a Dios, pero que no se quieren involucrar más allá de un conocimiento, de saber que hay un Dios, de saber que hay algo más allá arriba, ¿verdad? Pero no quieren entregarle su vida a Dios. Dos, hay hijos que deciden dar el paso de fe, deciden creerle a Dios, a ese Dios, deciden creer las cosas que Él dice, aceptarlo como su Salvador, como su Señor, y de conocidos pasan a la identidad de hijos. Después viene el discipulado o el discípulo. Después de ser hijos, en el caminar mismo, es gente que quiere hacer algo más, que no solamente quiere sentarse, que no solamente quiere escuchar, sino quiere hacer algo más y se convierte automáticamente en un discípulo, por lo que la palabra discípulo en sí significa. 4. De discípulos pasamos a ser siervos. Hay una diferencia entre un discípulo y un siervo que parece que es lo mismo, pero la Biblia hace una diferencia bien grande. Y eso tiene que ver precisamente con la clase dentro de 8 días. El discípulo necesita obediencia. O sea, un discípulo que básicamente es un alumno necesita obedecer las instrucciones de su maestro para aprender y después para desarrollar. El siervo no necesita obediencia porque ya pasó por ese filtro, él ya sabe lo que es obedecer y seguir reglas, lineamientos, mandamientos. El siervo todo lo que hace no lo hace por obediencia, sino lo hace por amor. Es la diferencia entre un discípulo y un siervo. Lo haces por obediencia, porque te metiste en problemas, porque no te quedó de otra, porque no sabías qué es lo que estabas haciendo, o lo haces por amor, por gratitud. Y el quinto, que es amigo. Dios llama amigos a aquellos que más allá de ver si lo tienen que hacer, si no, por qué, pero mira, etcétera, dejan los peros, renuncian a su yo y se entregan a Él, o sea, a escuchar su voz, a servirle, lo que llamamos una intimidad con Dios, lo que llamamos que Pablo lo dijo así, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa parte del entendimiento es de un amigo. Cuando entiendes que todo lo que haces en esta tierra, no importa lo que sea, lo que haces en esta tierra, todo es para Dios y todo tiene un fruto para Él. Y si un día Dios decide pasarte por procesos, los aceptas y los aceptas gozoso y caminas y creces, pero también tienes oportunidades para pedir, para crecer, para que los deseos de tu corazón sean cumplidos y un día dices, es que ya anhelo estar con Él.
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que esa es la frase más perfecta para entender la amistad entre un hombre y Dios, o entre los hombres, porque no es uno, los hombres y Dios. Pero bueno, no nos adelantemos. En las 9 clases atrás hemos visto pasos precisamente para ser hijos, ¿verdad? Vimos la salvación, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a comenzar con el discipulado y en la clase número 11 la obediencia. Pero vamos con esta y no nos adelantemos. El discipulado. Vamos a nuestro manual, por favor, Oasis. Nuestro manual en la página número 30. La página número 30 dice el discipulado. El discipulado es, y lo pone entre, vaya ahí como algo muy, muy importante, un alumno o un seguidor de Cristo, refiriéndonos ya a algo específicamente, ¿no? Pero puede ser discípulo de cualquier cosa. Por ejemplo, un discípulo es un alumno de cocina, un alumno en la escuela, en fin. Un verdadero discípulo reconoce a Jesucristo como Señor y está dispuesto a ponerlo por encima de cualquier aspiración en su vida. Esto hace un discípulo y lo va ejerciendo durante su vida, y de ahí es que va avanzando a otras identidades como siervo y como amigo, porque pones todo por encima de lo que tienes como metas propias. Y Dios no es egoísta, Dios no se queda con nada, Dios no roba nada. No quiere decir que no vas a llegar a tus metas, al contrario, vas a llegar todavía más rápido a tus metas, a tus sueños, a tus anhelos. Pero a veces hay que morir para que algo dé fruto. La semilla tiene que morir en la tierra para luego dar fruto. También nuestra vida tiene que ser así. Tiene que perecer sobre los deseos terrenales, sobre los deseos egoístas, sobre los deseos de ego, para que Dios reine sobre nosotros y nos haga diferentes en esta vida, pero teniendo las mismas metas, sueños y anhelos sobre esta vida. Bueno, vemos los textos de hoy, y voy a cerrar con un texto que no está aquí, que yo creo te sabes de memoria, solo el primer versículo del Salmo 23. A veces pensamos que el Salmo 23 le habla a todos. Probablemente sí, porque es una palabra viva y eficaz. Y perdón, corrijo, no probablemente, le habla a todos. Pero ¿sabes? La esencia del Salmo 23:1 es para los discípulos. Y de ahí en adelante. No tanto es para los hijos. Y te voy a explicar por qué al final. ¿Ok? Primer versículo, Lucas 14:27. Un versículo también controversial en algunas causas, ¿no? Dice, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Qué es cargar la cruz? Cargar la cruz no es pesares, no es penumbras, no es tragedias, no es carga. O sea, aunque dice cargar su cruz, que habla de una carga, de un peso, no habla de ese peso que fastidia ni de ese peso que cansa. Habla de las decisiones que tomamos todos los días, y por eso Jesús lo comparó como cargar su cruz, porque al final de su vida Jesús tuvo que cargar su cruz, y no hablo de la cruz física, sino hablo de la decisión que él tomó de dar su vida para salvarnos a nosotros. Recordemos otro pasaje donde Jesucristo dice que él no da su vida y nadie se la quita, perdón, que nadie le quita su vida, sino él la da porque él quiere, por amor a nosotros, él da su vida. Ni su padre le ordena, como algo, me fue la palabra, impositivo, ni alguien está haciendo algo raro ahí para que él la dé. O sea, nadie. Él decide en sí mismo llegar a ser el redentor de este mundo a través de la cruz. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es, fíjese en mi ejemplo, cómo mi decisión, a pesar de ser muy tajante y muy brusca, la respeto hasta el final. Eso es llevar la cruz. Nuestras decisiones tienen que ser en el sí, tienen que ser o en un no firme o en un sí firme, pero no andar vacilantes. Por eso hay que saber antes de hablar, pensar antes de hablar. Incluso en una parte de la escritura dice, no hables antes de tiempo, porque el ángel no dirá o no dará por inocente a aquel que ha prometido algo a Dios y no lo cumple. O sea, cuidado, nuestras decisiones tienen que ser firmes. Y a eso se refiere Jesús.
carguen su cruz, o sea, las decisiones que han dado hasta el final. Vamos a luchar por ellas, vamos a dar la vida por ellas, porque si no, no puede ser discípulos, porque si no somos como las olas del mar que somos arrastrados de un lugar a otro, de un lugar a otro, y no maduramos y no crecemos, porque simple y sencillamente no hemos aprendido a tomar decisiones. Lucas 14:33 dice, de la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Otro versículo controversial hablando de finanzas, ¿no? A veces hago un paréntesis muy importante, porque siempre vamos a estar hablando de finanzas, siempre, siempre, siempre. La Biblia es de las palabras que más repite a lo largo del Génesis hasta el Apocalipsis, finanzas, ya sea en ofrendas, ya sea en diezmos, ya sea en dádivas, ya sea en esto como ahora, en bienes, en fin, o sea, habla de finanzas muchas veces, es el tema más nombrado en la Biblia, incluso que el amor o que la salvación. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia también es clara, dice que donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. Y la mayoría, si no es que el 90% de la humanidad, y hablo de la humanidad en general, 90, 80%, tal vez solo es un número al azar, su corazón está en las finanzas. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto puede? Piensan que tener es poder y en fin, o sea, de muchas formas. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos enseña que Dios no está peleado con las finanzas en el aspecto de tener, de poseer. Con lo que está peleado es con el corazón del hombre. Y entonces cuando aquí en Lucas dice, miren, cualquiera que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo, no está diciendo que regales, no está diciendo que te quedes pobre, no está diciendo, ¿verdad?, que hagas un voto de traer sandalias y la misma ropa. Muchos en el siglo 1200, perdón, en el año 1200, siglo 11, siglo 12, muchos comprendieron esto como una regla de humildad. Y entonces de ahí nacen precisamente algunos conventos y algunas órdenes de sacerdotes que vendían todo, que dejaban todo y que se iban al convento sin nada y hacían votos de pobreza. Eso no dice la Biblia. La Biblia no está peleada con que tú tengas, Dios no está peleado con que tú tengas, pero sí está peleado con el corazón. Entonces cuando dice renuncie, no está diciendo vende, deja, hazte pobre, no, está diciendo renuncia, o sea, que no sea más importante que yo. Si quieres ser mi discípulo, lo más importante tengo que ser yo, dice Dios, y no tus bienes, porque si no un día tus bienes y yo nos vamos a pelear, y la Biblia también dice que el que sirve a dos amos con uno queda mal. A eso se refiere Lucas, no a no tener, sino a que le damos importancia más que a otro. No está diciendo entonces deja, sino simple y sencillamente pásalo al plano donde tiene que ir y no es el primero, no es tu prioridad. Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado como ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ser su discípulo es dar resultados, eso es un alumno, ¿no? Cuando un alumno está aprendiendo algo, tú esperas como maestro que dé un resultado, que dé un fruto. Jesús también está esperando que nosotros demos frutos como buenos discípulos, eso los vamos a ver más adelante. Pero vaya, tienes que entender que ser discípulo no solamente es un mote, un nombre, un cargo, no. Va en consecuencia con tu estilo de vida conforme creces y maduras. Por eso hablo de 5 identidades que te identifica. Y si te identifica que eres un discípulo, entonces debes de dar fruto. Y buen fruto. Juan 13:35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Mira, este es un buen fruto de un discípulo. Amarnos los unos a los otros. No importa cómo sean los demás, no importa qué te digan los demás, no importa qué hablen los demás, y hablo de los demás en general, entre todos. No importa, nos debemos de amar los unos a los otros, procurarnos los unos a los otros.
Y este mandamiento, porque es un mandamiento, básicamente después Jesús lo vuelve a mencionar como el gran mandamiento. Pero bueno, entre nosotros, entre los discípulos, debería de existir amor y no señalamientos. Y muchas veces estamos tan acostumbrados a señalar, a justificarnos, no a tomar nuestra responsabilidad, sino a justificarnos, que lo último que pasa por nosotros es amar al otro. A lo mejor lo soportamos, pero no lo amamos. Y dice, miren, así como yo los amo a ustedes, que me fallan, que me hacen, que etcétera, etcétera, así ustedes deben de amar a los demás porque yo les doy ejemplo, ejemplos he dado. En otra parte dice eso, ¿verdad? Ejemplo os he dado. Bueno, hay que amarnos unos a otros si queremos que el mundo vea que somos buenos discípulos. Juan 8:31 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos. Algo básico para ser un discípulo, mantente fiel a las enseñanzas de Jesús. No al yo creo, no al yo digo, no al yo pienso, sino qué dice Jesús, qué dice la Biblia, vaya, en otros términos, qué dice la Biblia, no lo que la abuelita, lo que el papá, lo que la mamá, lo que el tío, lo que el perico, no, nada de lo que alguien más dice. Incluso nuestras enseñanzas como líderes, como pastores, como responsables, como profetas, como maestros, etcétera, 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 incluso esas tienen que pasar por la Biblia de tu conocimiento. O sea, que tú examines todas las cosas que uno te enseña para que veas si de verdad es cierto lo que uno está tratando de enseñarte. Hay una historia por ahí en el libro de los Hechos, si no me equivoco es Hechos, de una iglesia que todo lo que Pablo llegaba y les enseñaba, ellos escuchaban, ellos estaban atentos. Yo no sé si tomaban notas o no, pero ellos estaban atentos. Y al finalizar el día o la enseñanza, dicen que se volvían a reunir y checaban con las escrituras, que en ese tiempo era con la ley, checaban si lo que Pablo había dicho era verdad, si de verdad decía eso la ley, si de verdad se aplicaba como él les estaba enseñando. Los hermanos de Berea, así deberíamos ser nosotros. Todo debería de pasar por el filtro de la Biblia, pero a veces flojera nos da leerla, flojera nos da aprenderla. ¿Tú crees que vas a pasar por el filtro? Por eso hay muchos falsos maestros, falsos cristos, falsos engañadores, perdón, buenos engañadores, falsos pastores, bueno, en fin, que simplemente hacen que enseñan la Biblia, se oye como la Biblia, se oye como Dios, pero Dios no está ahí. La Biblia pone un ejemplo, dice, en el altar hay fuego extraño. O sea, hay ahí fuego, sí se oye, pero no es. Pero como no escudriñamos, como no nos preparamos, como nosotros como personas, como individuos, como hijos de Él, no procuramos nosotros leer y estar preparados nosotros, entonces cualquier cosa que pinte como oro, la creemos como oro. Y la Biblia dice, un discípulo no es así. Tienen que saber mantenerse fieles, mantenerse en las enseñanzas, pero para eso pues hay que estudiar. Una característica y un rasgo de un buen discípulo es que estudia, estudia y estudia. ¿Cuándo? Siempre, siempre, siempre. Mateo 10:24 dice, el discípulo no es superior a su maestro y el siervo ni el siervo superior a su amo. No somos superiores a Jesús en el aspecto de discípulos, no podemos llegar más allá que Él ya llegó, o sea, Él ya nos marcó camino, como yo decía en la primera cita de Lucas. Él ya nos marcó camino, Él ya nos enseñó y no podemos ser mayores que Él, debemos de seguir la senda y el camino, debemos de seguir los pasos, ¿verdad? Recuerda que estos son pasos hacia la madurez cristiana, debemos de seguir los pasos correctos y llegaremos a un buen término, a un buen fin. Así es que no es que seamos superior, ni vamos a ser superiores, ni vamos a ser más grandes que Él, no, ni Él más grande que nosotros en ese aspecto de llevar una vida discipular, no, tenemos que encaminarnos a como es Él y lo que dejó Él como buenos discípulos, como buenos siervos, después vamos a ver eso, pero como buenos siervos, obedeciendo y amando lo que hacemos. Ok, Oasis, recuerda que nuestra cita para memorizar es Lucas 14:27
y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Recuerda por favor subrayar, marcar, colorear alguna palabra o alguna frase de cada versículo que te haya puesto o dado algo diferente hoy, que Dios te haya hablado a ti de manera personal. Y es más, ponle pausa al video ahí en el grupo o donde lo estés viendo y enmarca, subraya, haz, no sé, comenta rápidamente antes del fin de el video, porque aún voy a compartir algo, así es que antes de ponle pausa y qué aprendimos acerca del discipulado en estos 6 versículos. Y recuerda memorizar Lucas 14, 27. ¿Ok? Lucas 14, 27. Y ahí tienes en la página número 31 el tiempo del estudio del versículo que nos vamos a aprender. Y hay que desglosar lo que entendemos, qué es lo que Dios nos habla, qué es lo que Dios nos está diciendo a través de él. Muy independientemente de lo que ya te dije yo sé que ya prácticamente lo desglosamos cada 8 días con la clase, pero algo más tiene que haber ahí, algo personal, algo que Dios te habla a ti de manera personal, ¿ok? Bien, Oasis, esta es la clase número 10. Y dije que iba a cerrar con el Salmo 23. Los que se lo saben de memoria, el Salmo 23, versículo 1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y entonces muchos decimos ahí, es que es una promesa de Dios y agárrate de la promesa, Jehová es tu pastor y nada te faltará y nada te faltará y nada te faltará. Y el versículo en sí mismo se divide en dos partes. Jehová es mi pastor y por consecuencia de que Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. Se divide en dos fases o en dos partes. Y la que siempre nos gusta, le prestamos atención o la queremos es la segunda. Nada me faltará. Y de ahí nos agarramos con nada me faltará en esta vida, en fin. Pero dije que la segunda es consecuencia de la primera. Si no hago la primera, entonces no puedo tener el acceso a la segunda parte. Y ahí es donde entramos con el discipulado y con el ser siervo y muchas otras cosas más allá de ser un hijo. Por eso decía, tal vez el Salmo 23 no aplica tanto a hijos como tal, sino un pasito más arriba. Porque al decir Jehová es mi pastor, le estoy dando un título, un cargo y una responsabilidad a Dios. Jehová Dios es mi pastor y mi pastor es el que me cuida, mi pastor es el que me guía, mi pastor es el que me regaña, mi pastor es el que me dice, me procura, me corrige, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo que estar alineado. Yo tengo que estar alineado con Dios de tal manera que por consecuencia estar alineado con Él, Él me va, como mi pastor, Él me va a procurar y me va a dar y entonces nada me va a faltar. Cuando Jehová no es mi pastor, sino simplemente estoy en el número 1, soy conocido, ¿verdad? Recuerdas los 5, y entonces yo ando haciendo lo que yo quiero, lo que se me pega la gana, lo que yo creo que es bueno, pero es que aunque que la Biblia diga eso, yo creo que esto es así, y yo hago lo que sé. Entonces Jehová no es mi pastor, y aunque yo me canse de repetir ese salmo y ese salmo y ese salmo y lo haga como un mantra mágico o lo pegue en la pared y lo tenga pintado por todos lados, estaba lloviendo si no lo tengo, pero no, gracias a Dios no lo tengo. Bueno, pocos versículos tengo en casa, ¿verdad? Es mejor tenerlos aquí y aquí que colgados. Bueno, aunque lo repita como un mantra, no va a pasar nada. Nada. Porque es una consecuencia de estar alineado y estar bajo la sujeción de un pastor. En este caso, Jehová. Salmo 23, 1. Que nada me falte es la consecuencia de estar alineado al pastor de pastores o al príncipe de los pastores, a Dios mismo. Entonces ser discípulo es una consecuencia de estar alineado a Dios. Y entonces si verás bendiciones que como hijo no habías visto. Porque como hijo todavía hacemos berrinches y nos vamos. El hijo que se fue le pidió el dinero a su papá y se fue y se lo malgastó, etcétera, etcétera. Y el hijo discípulo, esa es una enseñanza tremenda acerca de hijos y discípulos. Y el hijo discípulo que se queda y que trabaja y que luego cuando el hijo que se malgasta viene y el padre lo recibe y le hace fiesta, etcétera. Y el hijo discípulo llega
y le reclamo al padre diciéndole, tú no me das nada para disfrutar con mis amigos y este que se malgastó todo lo recibes y le haces fiesta. Y el padre le da una lección al discípulo. Todo lo que tengo es tuyo y yo no tengo por qué darte permiso de nada. Tómalo. Tú no lo has tomado porque no has querido. Salmo 23, 1. Las consecuencias de estar alineados es que nada nos falta. Ahora solo falta tomarlo. Tómalo, Oasis. Tómalo por la fe. Pero primero aplica tu vida. O sea, haz un compromiso con Dios. Dios, me voy a aplicar. Voy a ser aplicado. Voy a ser obediente. Y voy a ser un buen discípulo. No solo ya un hijo, sino un discípulo creciendo, estudiando, haciendo, queriendo más de ti. Para que tú puedas darme más de ti. ¿Ok? Bien, Oasis, pues nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos en la próxima clase, la clase número 11, que como dije es la obediencia. Y está larguita, está buena. Nos vemos dentro de 8 días. Oasis, Dios te bendiga. Cuídate. A todos los que nos ven fuera de Oasis, recuerda, si necesitas el manual, por favor ponte en contacto conmigo o con nosotros y con todo gusto te lo hacemos llegar. Dios les bendiga a todos. Bye.